Ahora ya nomás 2, 3 hermanas y ¿cuántos hermanos? 4, 5. Ahora sí ganamos los varones. Bien, vamos a comenzar, bueno, el mensaje de este día. Y yo estuve preguntándome en la semana, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo escribió varias cartas y en especial la carta a los Efesios? ¿Por qué sería? ¿Porque los quería mucho? Yo creo que esa no fue la principal razón. Y junto conmigo, usted leyó en el libro de los Hechos, el capítulo 19, que nos narra, Lucas nos habla ahí en ese capítulo, nos habla especialmente de varios problemas que hubo ahí. Y yo creo que la razón por la cual el apóstol Pablo escribió esa carta fue porque él había detectado varios problemas cuando él fue pastor ahí, cuando él pastoreó la iglesia de Éfeso. Fíjese qué clase de pastores tuvo. Primero estuvieron unos varones que todavía no eran bautizados, pero andaban proclamando el evangelio. Eso nos dice el libro de los Hechos. Y posteriormente estuvo el apóstol Pablo, poco más de 2 años, trabajando en la iglesia. 2 años y medio tenía. Después estuvo el hijo del apóstol Pablo, Timoteo, pastoreando la iglesia de Éfeso. Y por último nos dice la tradición y la historia, nos dice que también estuvo el apóstol Juan el evangelista, el autor del libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, y también autor del Evangelio de San Juan. Y 3 cartas que están aquí, que nos hablan de la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, también son de él. Entonces no debería haber problemas. Fíjese que la clase de pastores. Pero sin embargo, yo quiero en esta mañana centrarme en dos problemas que el apóstol Pablo detectó y Juan también. El apóstol Pablo nos narra aquí que él, siguiendo su costumbre, llegó a la ciudad de Éfeso, una ciudad, nuevamente quiero decir, una ciudad muy importante para ese tiempo, un paso obligado de muchos mercaderes que venían de Asia, del centro de Asia Mayor, porque el apóstol Pablo nos habla de Asia, y Lucas también nos menciona Asia, la provincia, y es solamente la península de Turquía. Y Turquía no es una nación pequeña, es una península grande, más grande que la nación de México, más grande que México. Entonces, era muy importante para los romanos en ese tiempo, y obviamente que tomaban posesión de las ciudades importantes para controlar a la población, porque toda esa parte estaba bajo el yugo de los romanos en ese tiempo. Ahora bien, el apóstol Pablo tenía costumbre de llegar a una ciudad y lo primero que hacía, quizás se quitaba su atuendo de viaje
y se ponía sus trajes de fariseo. Y llegaba a una sinagoga, ¡ay! Y sí, y seguramente apantallaba. Se vestía como un fariseo. No, pase usted por aquí. Ya lo sentaban y inclusive lo presentaban a la sinagoga, que los visitaba un fariseo de fariseos, dice él mismo. Y cuando terminaba la lectura de la Biblia, o sea, de la Biblia en el Antiguo Testamento, les preguntaban a los asistentes que si tenían alguna palabra de exhortación, de amonestación. Y seguramente el apóstol Pablo levantaba su mano y decía: por la ley no se van a salvar. ¡Ay! Inmediatamente los judíos que estaban sentados ahí, y eran puros varones porque había un lugar apartado para las mujeres en ese tiempo, y todos se les ponían los ojos así cuadrados. ¿Cómo que por la ley no nos vamos a salvar? Si somos el pueblo escogido. No decía nada en el momento, pero dentro de ellos iba creando un resentimiento. ¿Qué nos viene a decir este cuate? Está loco, es un hereje. Tan es así que, ¿cuánto duró, según la lectura que tuvimos? ¿Cuánto duró el apóstol Pablo? Unas semanas en la sinagoga. Se ha de haber reunido 3 veces y a las 3 veces para afuera. Dice que se tuvo que retirar, pero lo más seguro es que lo hayan corrido. Lucas escribe muy amable, pues era su amigo Pablo. Pero, hermanos, salió de la sinagoga porque no fue aceptado su mensaje. Después, ya en la escuela de Tirano, estuvo 2 años. Es una escuela el local de una escuela que había. No sabemos de qué tipo era esa escuela. No sabemos. Pero ahí estuvo en las instalaciones 2 años. Y también viene un problema con un tal Esceva, un sacerdote, fíjese. Sacerdote, no dice de qué tipo de sacerdote, quizás no era judío. No, pero sí dice que era judío, sí es cierto. Dice que era judío. Así que imagínese usted, un sacerdote metido en la hechicería. Problemas para el apóstol Pablo, para la iglesia de Éfeso. Yo sé que a lo mejor no estoy entrando directamente al estudio en esta mañana, pero quiero que usted tenga los pormenores de que la vida cristiana no es fácil. No es fácil. Hay muchos problemas. El Señor dijo: que quiera seguirme, ¿qué? ¿Qué? ¿A poco la cruz está fácil de cargar? No, era una madera de casi 60 kilos. Digo, literalmente, pero no se refería a eso, se refería precisamente al sufrimiento. No es fácil. Y el Señor también dijo: en el mundo tendréis aflicción. O sea que son promesas que el Señor hizo y que nosotros como cristianos del siglo XX o siglo XXI no queremos aceptar. Queremos que todo sea fácil. Lo cual no es posible. Porque cuando salimos de aquí, entramos a la realidad de nuestras vidas, en nuestras casas, y estamos en los problemas nuevamente. No es fácil, hermanos. Yo quería que usted tuviera ese precedente del apóstol Pablo, de cómo el apóstol Pablo también tuvo problema con algunos comerciantes que seguramente el apóstol Pablo los había ganado para Cristo y estaban en la iglesia. Y a lo mejor algunos
ya no estaban en el gremio de Demetrio, en el sindicato, habían renunciado al sindicato y estaba perdiendo adeptos. Entonces respingó, se puso al brinco Demetrio y asusó a todos los demás comerciantes para que denunciaran a Pablo. Problemas también. Ahí sí fueron ante las autoridades y ante el teatro. Total que llevaron a Pablo a fuerzas, para que toda la multitud gritara. Es un honor estar. Ah, no, ese no gritaban eso. Ese es de ahora. Pero haga de cuenta, personas enardecidas que no saben ni lo que están diciendo y grandes Diana de los Efesios gritaban. Con esto, yo pienso que no fue fácil para Pablo. Sin embargo, no renunció. Siguió adelante. Y cuando ya dejó la iglesia, se dio cuenta que no caminaban en la doctrina. Porque en el libro de Apocalipsis nos habla de que en Éfeso, en primer lugar, hermanos, habían quitado a Cristo del primer lugar. Dieron notas, o sea, como sucede en las iglesias. La gente llega, los nuevos, que apenas reciben a Cristo, sí quieren trabajar, quieren compartir. A mí me pasó, yo recuerdo hace como 40 años que lo primero que quería era ir a compartirle a mi familia, a mi mamá. Gracias a Dios ella aceptó a mi hermano Salvador y su esposa, que todavía sigue en el Evangelio, pero mis demás hermanos no. Oyeron una vez y me dijeron, hasta ahí está bien. Si nos vienes a visitar, pregúntanos cómo estamos, pero no nos hables de la iglesia. Y eso de alguna manera, hermanos, apaga nuestro espíritu, nuestro ánimo. Se desanima uno y dices, no quieren. Entonces te dedicas a estudiar la palabra de Dios y quieres aprender más. Y qué bueno. Eso pasó en Éfeso también. Pasó en Éfeso, cambiaron sus prioridades, se dedicaron. Obviamente la iglesia estaba compuesta de mucho tipo de gente, desde esclavos que trabajaban en los muelles, bajando los alimentos, bajando el trigo, los víveres, y también había comerciantes ricos, judíos, que se dijeron creyentes en una ocasión, pero dejaron su primer amor. Vivían una vida en la iglesia cuando se reunían, espiritual, pero saliendo vivían como el mundo. ¿Habrá cambiado eso? No, hermanos, no ha cambiado. Esos los llamó Juan los Nicolaitas. Quiero que vaya conmigo para que vea que no le estoy inventando absolutamente nada. Apocalipsis capítulo 2. Y es más, esas enseñanzas que proclamaban los Nicolaitas, no solamente fue en Éfeso, fueron hasta Pérgamo. Y también allá envenenaron a la congregación. Mire lo que dice Apocalipsis 2. Después de haberles dicho que habían perdido su primer amor, que han dejado su primer amor, o sea, lo cambiaron de prioridades, ya Dios no era importante a sus vidas. Si tengo oportunidad voy a la iglesia y si no, me voy a otras actividades.
Lo mismo pasa aquí. A veces otras actividades son más importantes que Dios. Y eso nada más al venir aquí, ahora no sé en su casa. En su casa yo no sé si usted tiene, si Dios es el que reina ahí o el yo. Pero dice el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Escribe el ángel al ángel de la iglesia en Éfeso. Los nicolaítas eran aquellos que decían, pues sí, Dios es importante, pero ya somos salvos, ya. No hay que ser tan fanáticos, dicen algunos. ¿Cómo es eso de que tienes que estar en la iglesia el jueves, que tienes que estar en otros lugares que nos reuníamos hasta en la tarde del domingo? No es mucho eso ya. Y en las ciudades grandes más. Con una vez a la semana es suficiente. Y se olvida mucha gente de lo que aprendió el domingo. Digo, si es que aprendió. Pero hermanos, esto va de mal en peor. No es nuevo. Seguramente pasó en Éfeso. Mire, los primeros 3 capítulos de Éfeso, de los Efesios, perdón, de la carta a los Efesios, los primeros 3 capítulos nos habla el apóstol Pablo para recordarnos y recordarles a la iglesia de Éfeso lo que eran para Dios, lo valioso que eran y cómo debían de comportarse para poder. Y nos habla de la unidad, nos habla de la doctrina, nos habla del comportamiento colectivo que debemos tener como iglesia. Al comenzar el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios, nos va a hablar, o nos está hablando, de la conducta individual. Ya nos habló de la conducta colectiva, en la primera parte del capítulo 4. Nos habló de la conducta colectiva, que debemos estar unidos y que tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Pero a partir de ahí, nos habla después de los dones que hemos recibido personalmente y nos habla de la conducta que debemos observar personalmente cada uno de los creyentes, de los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Nos habla de la práctica individual. Y vamos a ver una parte, aunque yo estoy retrocediendo, ya que el domingo pasado vimos acerca del capítulo 5, pero yo consideré muy importante, hermanos, que viéramos precisamente esos versículos del 28 al 32. La práctica individual y a partir de ahí del versículo 28 hasta el capítulo 6, versículo 4, 6, 4, nos va a hablar el apóstol Pablo de nuestra conducta, de nuestro comportamiento personal, con todo mundo, todas las relaciones que debemos tener, tanto con los hermanos como con nuestras familias y con nuestro trabajo, con las personas que conocemos. Abarca a todo el ámbito que tiene relación el creyente. Pero, con anterioridad, hace 2 semanas, que tocamos el tema del viejo y del nuevo hombre, los efesios no se habían despojado del viejo hombre. Lo traían cargando.
gobernaba sus vidas. Claro que cuando iban a la iglesia cantaban bonito, se comportaban decentemente, pero en sus casas eran diferentes. En sus trabajos eran diferentes. No se habían despojado del viejo hombre, porque no habían renovado su mente. Mire, la vez pasada comentaba yo acerca del tiempo que le dedicamos a la televisión, los juegos, el teléfono celular. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a eso y cuánto tiempo aprendemos de la palabra de Dios? 1 hora en promedio. O escuchamos de la palabra de Dios. Pero en los juegos nos pasamos horas enteras en el celular. Horas, ¿y qué ves? Nada en particular, pero todo lo veo así rápido. Y te pasas horas, no le ves el fin al rollo del celular. No podemos competir, o sea, no puede competir la información que recibimos ahora en una hora con la información que tú recibes en otros lados. No se puede comparar. Debemos en realidad, hermanos, pensar en la renovación de nuestra mente. Porque dice aquí la palabra de Dios. Porque no hemos sido enseñados así. Cristo nos ha enseñado otra manera de vivir. Y dice el 23, debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Debe haber una renovación, hermanos. Estoy hablando de los sermones pasados. Debe haber una verdadera renovación. Yo quisiera que en esta mañana usted y yo hiciéramos un compromiso con Dios. Cuando menos, que el mismo tiempo que le dedicamos a la televisión o le dedicamos al celular, ese mismo tiempo lo leyéramos. Porque es muy fácil que pierdas el primer amor, si es que lo tienes. Es muy fácil que te dejes engañar por los nicolaitas. Aquellos que enseñan el evangelio de la prosperidad, que Dios te ha creado para que seas rico, para que no tengas problemas, para que todo sea armonioso. No es cierto. Pero ¿sabe lo peor? Que yo creo que los efesios estaban negando su identidad de hijos de Dios, con su vida, con sus amistades, con la manera de hablar. Que no cambiamos. Seguimos siendo allá afuera igual de rebeldes que antes. ¿Por qué me voy a dejar? Peleoneros, groseros, con nuestros padres. Muchas de las veces nos rebelamos. No voy. No quiero ir. Oye, que vamos a leer. No quiero. Hoy los niños se ponen así. Y estoy hablando de niños de, ¿cuántos años tienen? ¿12? ¿11? 11 años. Quiero ver la tele, quiero ver esto, quiero ver lo otro. Hermanos, esto no puede ser así. Porque estamos negando lo que decimos que somos. Decimos que somos hijos de Dios, decimos que somos creyentes, decimos que nos vamos a ir al cielo, lo cantamos, que cuando ya se pase lista. Pero nuestra manera de conducirnos es diferente. Es como si dijéramos, voy camino al cielo, pero
pero por este lado de acá, le voy a dar la vuelta. No, no es posible eso, hermanos. Yo creo que el apóstol Pablo estaba preocupadísimo por eso, porque habían perdido su identidad. Es como si hoy nos presentáramos en algún lugar y dijéramos, que quitáramos esa vergüenza que luego a veces tenemos de decir que soy cristiano. Oiga, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Y a mucha honra. ¿Y entonces por qué te comportas así? ¿Por qué eres grosero? ¿Por qué eres rebelde? ¿Por qué eres deshonesto? ¿Por qué hablas mentira? ¿Por qué? Eso pasaba en Éfeso. Es real, hermanos. Es real. Y pasando ya en materia, hermanos, la gente y a veces hasta yo me he robado un chile. Porque diga, un chile no tiene nada que ver, pero no quiero más. O sea, no, me da vergüenza decir, péseme este chile, pues ¿cuánto va a pesar un chile? Y me lo he echado a la bolsa. Pero es robar. Apropiarse de lo ajeno es robar. Una goma, no, pues una gomita en la escuela, nadie se va a dar cuenta. El que hurtaba, dice el apóstol Pablo, ya no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjese que la mayoría de la gente se centra, el que hurtaba no hurte más. Y se olvida de lo que sigue ahí. Que debemos trabajar, hermanos, para compartir. Para compartir lo que Dios nos da. Hacer un esfuerzo por compartir, ya sea compartir de la palabra de Dios, ya sea de participar en la clase con los niños, ya sea de participar, oiga, pastor, usted está saliendo a evangelizar, ok, pastor, ¿puedo ir con usted? ¿No le ha preguntado, hermano? Bueno, tampoco nos ha dicho si está saliendo o no está saliendo. Quizá no, ¿verdad? Pero para que tenga con qué compartir. Pero, sin embargo, ¿cómo nos comportamos? ¿Somos deshonestos y robamos? Aún cuando nos mandan a barrer un cuarto, a recoger. ¿Qué hacemos como niños? Yo me acuerdo bien que muchas de las veces no recogía bien las cosas y las aventaba abajo de la cama. Eso es ser deshonesto. Y acabé. Ya iba y le decía a mi mamá que ya había que terminado. Qué feo. Así como cuando decimos, ya acabé la tarea, ya me puedes prestar el celular. Ya, me queman las manos por ver. ¿Qué ves? Nada. Usted le pregunta a los jóvenes hoy en día, ¿qué ves en el celular? Y le dicen que nada. Hermanos, aunque este versículo nos habla de la deshonestidad, de robar, la podemos aplicar en muchas cosas a nuestra vida. Que seamos diferentes, hermanos. No solamente que nos vean diferente, no solamente que nos vean en el aparador y que digan, mire esta persona, bueno, siempre anda muy vestido,
no a la moda, sino anda vestido correctamente, no anda todo chancludo, porque somos hijos del rey y debemos andar como la realeza, lo mejor que podamos. Pero a veces, hermanos, nos gana la pereza, nos gana el cuidado que debemos tener. Las personas que quieren enriquecerse solamente, por eso muchas veces no tienen tiempo de venir a la iglesia. Piensan solamente en su propio provecho. Es triste, pero así es, hermanos. Somos oportunistas. A veces nos dan cambio de más en una tienda y no les regresamos el cambio. Decimos, no, bueno, pues ya me lo dio. Ya llegas a tu casa y, bueno, pues ya, voy a comprar otra cosa con él. Sin embargo, ¿qué pensaría esa persona si vas y le regresas lo que te dio de más? Las personas en Éfeso hacían lo mismo. No tenían tiempo de ir a la iglesia. No tenían tiempo de involucrarse, porque querían enriquecerse, querían sacar para su propio provecho. No pensaban en compartir para las necesidades de la iglesia. Muchas de las veces, ya sin meterme en dificultades, damos de lo que nos sobra. No damos lo que debemos de dar. Y en verdad no debemos venir con las manos vacías a ver a nuestro Dios, aunque Dios está en nosotros. Pero no andan pidiendo a los niños para que ofrenden a su mamá, dame para la ofrenda. Y a lo mejor hasta le da 2 monedas de 5 pesos y se guarda una y da una. Llega a pasar. O nosotros mismos, cuando cobramos, decimos, no, ahora sí voy a dar. Ahora sí voy a dar esto. Pero se acerca el día, no, es mucho dinero, no, le voy a dar, mejor voy a dar menos. Al cabo Dios no necesita, es dueño de todo el mundo, ¿no es cierto? Es lo que la gente dice. Hermanos, no apropiarse de lo ajeno, eso es un distintivo del creyente. Y ojalá que nosotros ya hayamos tomado la decisión de ser honestos, para que tengamos que compartir. Y les decía, no solamente con lo material, con las finanzas, ¿cómo podemos compartir? Más adelante vamos a ver esto, ¿cómo podemos compartir con otros? Si no tenemos dinero, pero podemos compartir otras cosas. Eso dice el versículo 28, hermanos, pero también dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuántos de nosotros hablamos descuidadamente, hermanos? ¿Cuántos hablamos descuidadamente? No pensamos lo que decimos. ¿Cuántos contestamos inmediatamente con rebeldía a las cosas? Ah, no, ¿por qué? ¿Por qué nomás yo? Yo me acuerdo bien cuando estaba chico. No, ¿por qué nomás a mí me dice que vaya a traer esto, que vaya a traer lo otro? Pues sí, yo era el más grande, los otros estaban más chiquillos. No podían salir a la calle los solos. Pero siempre decimos, ¿por qué yo? La rebeldía nos brota, hermanos. Esto es mío y no lo voy a compartir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Antes bien, debemos sufrir el agravio. Debemos debemos sufrir ese fraude que nos quieren hacer la gente. Eso es renovar nuestra mente con cosas absurdas para el mundo,
Eso es absurdo para el mundo. Un comportamiento dócil dentro de nuestra casa es absurdo. Ah, no, pero nos sale lo macho. Tanto a mujeres como a hombres. Más hoy en día las mujeres, ¿no? La mujer está sobrevaluada en ese sentido. Hay muchas que se pasaron del punto medio del equilibrio. Ah, no. Que lave trastes igual que yo, que lave los pañales igual que yo. Eso dicen muchas mujeres. Que cuide a los niños igual que yo, que les haga de comer igual que yo, que barra, que trapie. ¿Lo puede hacer o no? Así me dijo mi hermana un día, una hermana que tengo que es rebelde con ganas, más que todas las demás, porque tengo 5 hermanas. Entonces esa es la más rebelde. Hablándome de su marido, ¿por qué? ¿No puede hacerlo? Sí, le digo, sí puede. Y lo sabe hacer. La prueba está que te hace desayunar todos los días, ¿sí o no? Pues sí. Pero puede hacer todo lo demás, puede lavar, puede planchar, puede hacer. No, sí, le digo, sí puede. Pero esa es una responsabilidad tuya, no de él. Nos ponemos al brinco, ¿no es cierto? Y hablamos descuidadamente, hablamos cosas que después nos arrepentimos. Y decir, en vez de que propiciemos una buena relación, no la propiciamos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, porque todo lo que nosotros nos rebelamos en contra de lo que dice la gente, en contra del Evangelio, obviamente, en contra de las buenas costumbres, hermanos, todo lo demás contamina, corrompe. Pensaba en traer un corrosivo para mostrarlo y cómo ese ácido, un corrosivo, por ejemplo, ácido clorhídrico, si yo lo pongo aquí, le hace un hoyo a la mesa, lo corrompe. El ácido clorhídrico lo usan para hacer pruebas a los metales y deshace el acero. Un cuchillo lo deshace. El ácido clorhídrico a cierta temperatura. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que ninguna palabra que corrompa, que rompa, que destruya, salga de vuestra boca. Debemos pensar cómo hablar. Si queremos que alguien, en este caso, por ejemplo, yo ya no tengo esposa, pero si la tuviera y que fuera, pues esto va para mí, y dijera, es que yo quiero la buena voluntad de mi esposa, quiero que ella conozca a Cristo, pero si yo le contesto mal, si soy rebelde con ella, eso no ayuda. ¿No ayuda? O sea, corrompe la relación. Eso es lo que hace el ácido. Es más, hay unos ácidos, el muriático, por ejemplo, el ácido muriático, si tú pones una gota aquí en la mano, te quema. Y sientes así que te quema, literalmente. Pero el apóstol Pablo no se queda aquí, sino dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Quieres tener una buena relación con quien sea? Con tu papá, con tu mamá, con tus compañeros de trabajo. Debes contestar de buena manera. Como cuando pedimos algo, que decimos, oye mamá,
¿Me puedes comprar esto? ¿Y qué decimos? No, es que yo quiero ese. Pero mira, es que debes de ver, ese te queda mejor. No, yo quiero ese. A veces nos ponemos así. Yo quiero esos tenis. Esos que están ahí. Oye, pero ya te fijaste cuánto cuesta. Pues sí, pero yo quiero esos. No ayuda. Debemos hablar de manera que la persona que nos escucha sea edificada. Que le den ganas de ser como nosotros. Por ejemplo, si tienes una hermanita que apenas está creciendo, yo no debo, como más grande, no debo ser rebelde para no darle mal ejemplo a mi hermano, a mi hermano. ¿Cuántas burradas cometí yo cuando era chico? Yo era el mayor, así como Lía. Y quería la mejor silla donde sentarme, porque no había sillas, había puros bancos donde me sentaba. Bancos de madera. Y escogía la mejor cuchara, porque esas sí había de diferentes, había de esas de peltre, todas descascaradas, y había unas así como de plata, que no se oxidaban. Todavía no había mucho acero inoxidable en ese tiempo, pero había algunas aleaciones de cromo y de níquel que parecía plata. Yo quería la cuchara esa. Y como yo iba a traer el pan, como era más grande, yo traía el pan y escogía el mejor. Todo eso no se les ha olvidado a mis hermanas, me lo rechacan así en el frente. Me dicen, es que tú fuiste así, así, así. Y un día les dije, perdónenme, les digo, estaban todos juntos, les digo, yo quiero pedirles perdón por eso. Y yo creo que yo mismo las alejé. Porque a lo mejor si hubiera sido yo diferente, ellas hubieran aceptado el Evangelio, pero no quieren. Yo las vacuné con mi manera de ser egoísta. Qué triste. Porque sí te dicen que te perdonan, pero no olvidan. Y siguen metidos en su religión, que ni siquiera observan como debe ser. Pero hermanos, las palabras que corrompen son muy destructivas. Debemos ser cuidadosos al hablar. La palabra de Dios dice que hay palabras que son como puñales, como cuchillos que penetran en nuestra carne y no se olvidan. Este jueves, después de como un año y medio que nos reunimos con mis hermanos en la carne, no nos hemos vuelto a reunir. Y este jueves vamos a tener una comida juntos. Les pido que me ayuden en oración, porque ya no tendré muchas oportunidades de hablarles. En parte porque ellos no quieren y en parte porque a lo mejor no tenemos la vida comprada y ya. Ahorita estamos aquí, mañana quién sabe. Una de mis hermanas tiene cáncer, está tratando. Va bien, gracias a Dios, pero no quiero que alcance la salud física sin que yo le comparta, porque es cuando uno está más sensible. Uno debe pensar en que el día menos pensado se puede morir aquella persona y se va al infierno. Hermanos, no debemos hablar descuidadamente.
Sobre todo el lenguaje de doble sentido, que es inmoral. No debemos nosotros participar de las pláticas que son inmorales, que hablan del sexo, que hablan, obviamente, del sexo que Dios no aprueba. No estoy hablando del sexo que Dios aprueba, que es dentro del matrimonio. Pero mientras, muchos jóvenes ahorita están expuestos a eso. El lenguaje inmoral, el lenguaje ofensivo, el lenguaje degradante, con el bullying que hacen en las escuelas cuando se burlan de alguien. Todo eso es hablar descuidadamente. Y debemos hablar palabras de edificación. Nosotros como nuevos hombres nacidos de nuevo, por eso es necesario y mencionar vez tras vez si en verdad has nacido de nuevo, tú has aceptado a Cristo. Y si lo has aceptado de corazón, tienes que hablar diferente. Tienes que apartarte de los que hablan groserías. A veces las mismas groserías están en nuestra casa. Y decimos, no, si mi papá o mi mamá las dice. Debemos hablar, dice aquí la palabra de Dios, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Palabras de provecho, palabras de ánimo, palabras de tú puedes, palabras que ayuden al crecimiento espiritual. Que fortalezcan su fe. Muchas de las veces, yo también he caído en eso, hermanos. Muchas de las veces nos quejamos de las cosas. Nos quejamos de los gobernantes. No debe ser. Yo sé que no debe ser. Sin embargo, el viejo hombre que todavía está en mí aflora en ese sentido. Porque uno se indigna de a lo mejor unos pecados que cometen esas personas, que mienten deliberadamente, que minimizan los males o las tragedias para quedar bien. Y nosotros hacemos lo mismo. Nos quejamos de ellos, en vez de orar por ellos. A fin de dar gracia a los oyentes. A mí me hizo ruido esta frase, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué significa eso? ¿Qué te va a costar? Porque es algo que tú vas a dar. La gracia que Dios nos ha mostrado a nosotros, debemos mostrarla, pero duele. Duele. Duele no contestarle a un compañero de la escuela que te agrede. Duele. Pero si te quedas callado o le contestas algo y le dices después que lo ves, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? Siendo amable, eso le va a hacer ruido. Va a decir, yo esperaba que me contestara mal, pero no. Ahora me ha contestado de esta manera. En el versículo 30, no le reconocían como a una persona. ¿De quién está hablando? Versículo 30. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Cuando nosotros no reconocemos que el Espíritu que mora en nosotros es una persona, lo minimizamos, lo ignoramos, lo contristamos, dice la palabra de Dios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué metería el apóstol Pablo esto aquí? Porque con cada palabra mal dicha contristamos al Espíritu Santo.
con una reacción mala hacia lo que nos está sucediendo, contristamos al Espíritu Santo. Con una desobediencia de lo que es correcto hacer y no lo hacemos, contristamos al Espíritu Santo. Es una persona. Contristar es no darle su lugar. Yo pregunto, ¿todos tenemos el Espíritu Santo? ¿Tú lo has identificado, Lía? ¿Sí? ¿Una vocecita, has oído alguna vocecita que te diga, no hagas eso? ¿Sí? ¿Has identificado? Entonces, ahí está. Qué bueno que lo has identificado. Y digo ustedes porque son los más jóvenes. Tú, Henry. ¿Sí? Hermano. Una pregunta ahorita que dices. Se supone que cuando recibimos el Espíritu Santo es cuando nos bautizamos en ese momento. ¿No antes? ¿O sí? Cuando recibimos a Cristo. No, pero en el bautismo es cuando recibimos el Espíritu Santo. Ese fue en el bautismo de Juan. El Espíritu Santo lo menciona porque se apareció como paloma. Pero nosotros recibimos el Espíritu Santo. Aquí dice, hay textos que dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios cuando recibiste a Cristo. Entonces, es cuando lo recibimos, no cuando fuimos bautizados. Porque si morimos en el lapso entre que nos bautizamos y recibimos a Cristo, vamos al cielo, porque ya estamos sellados. Aquí, en esta parte, primero les decía que debemos reconocer que es una persona. Es una persona que se goza, es una persona que se entristece, como dice aquí, contristar. Es una persona que si tú no la reconoces como tal, se pone triste. ¿A qué me refiero con eso? Es algo con lo que hemos ido, o sea, utilizan la palabra el bautizo del Espíritu Santo porque el bautizo quiere decir sumergirse o quiere decir mojarse todo. Impregnarse es la palabra más correcta. Impregnarse del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo esté en todo tu ser, esté en tu mente, esté en tu boca, esté en tu oído, esté en tus manos, está en lo que comes. Y el ignorar el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, hace que no tenga iba a decir vitalidad, pero no es así, sino más bien es influencia. Que nosotros dejemos que el Espíritu Santo influencie en nosotros. Que le hagamos caso. Cuando nos dice, eso que vas a decir no está bien, porque Él ya lo vio, el Espíritu Santo ya vio que en tu mente tienes aquí decirle una grosería a alguien que te hizo enojar. Y el Espíritu Santo te dice, no, que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, ninguna palabra destructiva debe salir de tu boca. Cuando vas a agarrar algo, el Espíritu Santo te dice, no es tuyo, eso es robar. Cuando empiezas, no, pues es que, ¿cómo te fue en la escuela? No, muy bien. Cuando te castigaron en la escuela, no comentas con eso, estás diciendo mentiras. El Espíritu Santo te dice, dijiste mentiras. Y cuando le haces caso, el Espíritu Santo se goza y dice, qué bueno. Porque está mostrando el creyente, está mostrando la imagen de Dios, la imagen del Señor Jesucristo, que no abrió su boca ante todos los insultos y golpes, y todo no abrió su boca, fue como oveja al matadero.
Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que perdieron en Éfeso. Eso es lo que debemos recuperar nosotros aquí y no dejar que nos influencien otro tipo de pensamientos, aún otros pastores que no explican la palabra de Dios, que solamente te dicen, esto es lo que dice aquí, ok, quítese de vos toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén, hermano, amén, ya. No. Tenemos que explicar, tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice a profundidad. Estaba leyendo un libro que me prestó el hermano Noé, que se llama Prediquemos con pasión. Habla de predicar la palabra de Dios positivamente. Porque no hay otra manera tan provechosa de predicar la Biblia, más que expositivamente. A veces duele, porque hay que poner muchas ilustraciones que podamos entender. Y tenemos que llenarnos de ilustraciones. Yo compré como unos 3, 4 libros de ilustraciones. La gran mayoría no me sirvieron, porque yo creo que la gran mayoría de las ilustraciones están aquí en la Biblia, en personas que están aquí retratadas. Y eso nos ayuda más, porque no tienes que comprar un libro de ilustraciones. Aquí está. En Éfeso, las personas se hacían sordas a la voz del Espíritu Santo. Bueno, si todos lo hacen, ¿por qué yo no? ¿No decimos de la escuela? Es que todos lo hacen. Yo quisiera compartirles algo aquí. Yo he leído toda la Biblia, no muchas veces, pero la he leído toda. Bueno, la concordancia no. Pero la he leído toda y yo no he visto la palabra noviazgo en la Biblia. No existe. No existe el noviazgo en la Biblia. No existe el que tú tengas una relación con un muchacho de tu misma edad o más grande de tu edad, nomás por pasar el tiempo. Por irse a darse unos besos y a veces hasta dejar que las jovencitas sean manoseadas. No existe ese noviazgo. El noviazgo cristiano existe cuando ya hay intención de casarse. Es cuando comienza realmente el noviazgo. Cuando se hace tú eres una persona adulta, mayor de 18 años, con autonomía, obviamente, y te gusta un muchacho, la palabra de Dios dice que tiene que ser creyente primero, para que sea tu novia cuando quieres casarte. Y el Espíritu Santo, cuando tú te vas al oscurito con alguien, con un muchacho, con una muchacha, te dice, no. Si tienes el Espíritu Santo. Si no lo tienes, se van a ir al infierno los dos. No hay problema. No contristas al Espíritu Santo. Pero si tienes el Espíritu Santo en ti, lo vas a contristar. Piénsalo 2 veces. No tiene caso que cometas un error. Hoy salen niñas embarazadas a los 13, 14 años. ¿Qué vas a hacer con una muñeca de carne? Con un muñeco de carne. ¿Qué vas a hacer para darle de comer? ¿Ni crees que el muchacho se va a hacer cargo? Cuidado, mucho cuidado con eso.
El Espíritu Santo, si está en ti, te va a decir, no está bien esto. Tenemos que oír la voz del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo nos previene de muchas cosas, de muchos errores, de los cuales uno se lamenta después. Hay otro estudio que me queda pendiente aquí acerca del Espíritu Santo aquí en Efesios, pero este es muy importante. Muy importante. Los efesios no tomaban en cuenta el Espíritu Santo. Se hacían sordos a su voz. Lo limitaban. Le decían, mira, no le decían con palabras Espíritu Santo, no, mira, esto yo lo manejo. Mis negocios yo lo manejo. Oye, pero los comerciantes, hermano, los comerciantes doblan el precio de los productos. Y no me digas ahora ahí con todas esas tragedias que hay. La gente se hace rica en un 2x3 ahí. Y si hay creyentes que son comerciantes y hacen eso, están haciendo un lado al Espíritu Santo. Si es que hay creyentes. Pero a veces las personas que se reúnen en las iglesias no todos son creyentes. Muchos sí hacen caso del Espíritu Santo, pero muchos no. Ni siquiera saben que tienen el Espíritu Santo. Es importante que pensemos. ¿Qué quiere decir ese sello con que fuimos sellados con el Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que somos de la realeza de Dios. Que debemos mostrar la imagen de Dios a los que están alrededor nuestro. Que debemos, por ejemplo, si tú le dices a Dios, Señor, pues gracias porque me das el aire que respiro, porque me permite respirar bien, correctamente y poder oxigenar mi cerebro. Y si dijera Dios, bueno, ahora como no me lo pediste, pues ya no te lo voy a dar. No, sin embargo Dios es generoso. Y a eso me refiero, de que nosotros debemos ser generosos, mostrando que Dios es generoso. Porque mostramos ¿sabes lo que los sellos? ¿Tú conocemos los sellos? Normalmente sí. Sabemos que es algo que está grabado ahorita en plástico. Tiene una figura y entonces ponemos tinta aquí y luego y ya se sella con la figura que tiene. Así nosotros, hermanos, nosotros tenemos la imagen de Dios. Dios nos ha dado esa imagen cuando nuestro nuevo hombre nació en nosotros. Y debemos mostrarlo. ¿Cómo van a querer saber de Dios si yo soy un berrinchudo? Que donde quiera hago berrinches y no me dejo. Soy muy macho. Hasta hay una canción que se llama, así dice, yo le pego a mi mujer, soy muy macho. Yo la dejo sin comer, soy muy macho. Refiriéndose al machismo. No más. No más. Que Dios habla de ese nuevo hombre. ¿Cómo es ese nuevo hombre? Como dice aquí la palabra de Dios, que es vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, de la doctrina. Cuando venimos aquí, hermanos, no venimos a llenarnos solamente de información. Debemos aprender lo que vamos a practicar. Debemos practicarlo. Hermanos, eso es
debemos ser de provecho, como Dios es provecho para la humanidad, que nos da su aire, nos da su agua, nos da las lluvias, nos da su tierra, nos puso todas las frutas, todas las verduras, todas las cosas de las cuales disfrutamos, de la luz. Yo difiero un poquito, por ejemplo, de lo que dijo el hermano con respecto al juicio. Yo creo que el juicio de Dios viene después. Terrible, eso sí. Pero las catástrofes que suceden, como la que ha pasado allá en Veracruz, yo estoy convencido de que son obras mal hechas que hacen los gobernantes, que no piensan. Por ejemplo, aquí los fraccionadores, ¿por qué se inundan las calles? Pues porque los fraccionadores y el gobierno están de acuerdo en que ponen tubitos así para desahogar toda la lluvia. Cualquier lluvia que dura media hora lloviendo ya se inundó. No metamos a Dios en eso. Nosotros mismos. Yo sí soy fiel creyente de la ¿cómo le llaman? Del desequilibrio ambiental, que los cuales la humanidad contribuimos a eso, al cambio climático. Nosotros como humanos contribuimos a eso. Los que usamos auto, los que usaron leña, los que usaron petróleo, todos estamos en lo mismo. Dios deja que eso pase. Dios deja que se desequilibre para que al final reconozcamos nosotros que echamos a perder su creación como humanos. Estoy convencido de eso porque en el libro de Daniel dice que el último imperio está representado por una bestia que no tiene forma, que es multiforme, pero que va a destruir todo el mundo, toda la creación de Dios aquí en la tierra. Va a ser destruido por la humanidad. Los reinos de los cuales habla Daniel son imperios humanos y son representados que por el oro, por la plata, por eso, en la imagen, salud. Pero después tiene otra revelación Daniel en donde ve animales que representan los reinos de la humanidad. Por ejemplo, habla de las bestias. Lo que más se me queda grabado es la coincidencia de la bestia que es un leopardo con alas, que tiene 4 alas. Un leopardo tiene la característica de ser muy veloz, alcanza hasta 80, 90 kilómetros por hora corriendo. Claro, no dura mucho, en lo que alcanza la presa, ya se para. Pero representa, ese leopardo representa el reino de Alejandro el Magno, un griego que conquistó el mundo conocido en cuestión de 3 años. 3 años conquistó hasta la India, Persia, Asia Menor, toda la cuenca del Mediterráneo, parte de África y todo el Medio Oriente, por si fuera poco, en 3 años. ¿Y por qué tiene 4 alas? Porque tenía 4 generales. Eran sus generales. 4. En los cuales repartió su imperio. A mí me llama mucho la atención cómo Dios puso ese ejemplo, esa ilustración, para que pudiéramos entender. Y así nos habla de Persia, un oso con una pata más grande que la otra,
porque era más poderoso uno de los imperios que el otro que se habían unido, los persas y los, ¿cuáles eran los otros? Ya ni me acuerdo. Hace falta estudio de eso. Bien interesante. Hermanos, y al final dice que vio salir del mar una bestia. El mar siempre representa la gente. O sea que esa bestia va a ser una gente, está representando una gente, un imperio, una civilización, llamémosle, y en la cual no sabemos cuándo, pero estamos cerca. Ya tenemos todos los elementos para poder destruir la humanidad así, en un 2x3. Entonces, yo pienso que no estamos lejos de eso. Pero, claro, Dios va a crear cielos y tierra nueva. Pero mientras eso pasa, estamos aquí. Hermanos, la palabra de Dios no se equivoca. Es apasionante estudiar acerca de los tiempos futuros. Se requiere mucha dedicación. Pero mientras vamos a hablar de la vida práctica que nosotros tenemos que hacer. Amén, hermanos. De llevar a la práctica las enseñanzas de la palabra de Dios y no caer en... Desapareció la iglesia de Éfeso. No debemos apagar el Espíritu Santo, hermanos. Si usted lo tiene, me falta ilustrar algo. El Espíritu Santo es una persona. Haga de cuenta que usted tiene una casa que tiene varias recámaras. Y llega una visita a su casa. Llega alguien, llegan a visitarlo, ay, que mucho gusto, esto, que lo otro, más acá, mira, me voy a quedar aquí en tu casa ahora, ¿me podrías hospedar? Sí, ¿cómo no? Pásale. Y le da un cuartito, le dice, mira, aquí te vas a quedar. Pero no salgas en la noche porque voy a soltar el perro. Y si quieres agua, llévatela de una vez antes de que, porque ya cerrando no salgas de tu cuarto. Y yo pregunto, ¿a ese huésped le darían ganas de regresar a tu casa? Oye, ¿ni poder ir al baño? Así somos nosotros cuando le decimos al Espíritu Santo, no te metas en mis problemas. Yo los voy a resolver, como yo sé. Tú quédate ahí estás bien. Obviamente va a estar triste. Si es que está, va a estar triste. Por último, para terminar, ya me pasé de la hora, pero esto es rápido porque es positivo. Dice, antes bien, versículo 32, sed benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonaos los unos a los otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. No saques tu libretita y digas, me ofendió tal fecha, no me dio el gasto completo, no me hizo unos huevos en la mañana, no me planchó la camisa, no me quiso comprar mi mamá el vestido que yo quería, y lo apuntas en tu libretita. Ay, es muy regañón, no me deja ver el teléfono, me lo quita, me lo prohíbe. Siempre me está hablando por teléfono para decirme que a la iglesia, que esto.
No, y lo apuntas aquí, pero no se te va a olvidar. Aquí lo vas a tener. Eso no es perdonar. Eso no es perdonar. Dios no tiene libretita y donde te dice, a ver, Henry, ¿no viniste el día 28 de septiembre? ¿No te dice? ¿No me tomaste en cuenta? ¿Dios es tu prioridad? No, obviamente que no. Pero sin embargo, Dios te da vida, te ayuda, te da inteligencia. Les da a tus papás dinero para que te vistan, para que gastes en la escuela. Eso es ser benignos. Así debemos ser. Ser benignos unos con otros, compartir los gozos, las alegrías, las cosas buenas y ser perdonadores. Un ejemplo de eso lo tenemos en Dios. Él es perdonador, Él es benigno. Basta con solamente ver la creación que Él ha hecho para nuestro provecho y darnos cuenta de que es generoso, es benigno. Ahora, no es puro amor. Dios es justo y Él aborrece el pecado, aunque no al ser humano. Dios no aborrece. Hay un dicho muy cristiano que dice que Dios aborrece el pecado, pero no al pecador. Se malinterpreta ese dicho que está en la palabra de Dios. Porque Dios sí aborrece al pecador cuando es necio y quiere seguir pecando. Pero al pecador arrepentido, Dios no lo aborrece. Dios lo ama. Y así nosotros, por eso insisten, nuestros papás insisten en corregirnos, porque nos aman. No quieren que seamos delincuentes el día de mañana. Quieren que tengamos preparación. Dios también lo quiere igual. Hermanos, hemos terminado con este capítulo 4 y veremos qué nos tiene preparado el Señor los próximos días. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque nos amas tanto, Señor, que has dejado tu palabra para el bien nuestro, para corregirnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa allí está, lista a salir, a responder, a insultar, a robar, a hablar descuidadamente. Y no solamente en nuestra lengua, sino también a escuchar, a ver cosas que no convienen. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a nutrir nuestra nueva naturaleza. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestra mente con conceptos nuevos de tu palabra. Ayúdanos a mostrarnos, Señor, cada vez lo que tú quieres que hagamos, para así mostrar el sello que tú has puesto en nosotros, tu imagen. No solamente aquí en la iglesia, sino en la escuela, en nuestra casa, en la calle, en cualquier lugar, debemos ser de provecho. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Te lo rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.